Bueno, Comienzo. Voy a hablar un poquito de dolor abdominal de causa ginecológica, en ecografía básicamente. Bueno, a modo de introducción tenemos que saber que son síntomas comunes de consulta. El primer método de imagen es la ecografía y otros estudios utilizados son la ecografía transvaginal, tomografía con contraste y resonancia magnética. Y otro dato importante es que los ovarios cambian de tamaño según el momento del ciclo. Es importante como para no confundir con alguna patología. Las patologías frecuentes las dividí de acuerdo a la región anatómica en anexos y útero. En la región de anexos tenemos quiste hemorrágico, rotura de quiste hemorrágico, torsión de ovario, endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica y embarazo ectópico. Y a nivel del útero tenemos los miomas complicados. Voy a pasar a hablar de quiste hemorrágico. Está todo así. Bueno. Es más frecuente, de las entidades es la más frecuente. Se dan mujeres en edad fértil, posmenopáusicas en tratamiento hormonal sustitutivo y embarazadas. Presentan dolor súbito e intenso en hipogastrio. Y en la ecografía podemos ver, de acuerdo a la evolución, si es agudo, subagudo o crónico, distintas presentaciones. Si es agudo, vemos como una masa hiperecogénica, y ya si es subagudo, vemos estas características que se mencionan como más frecuentes, donde se observa una gran masa de bordes definidos, hipoecoica, con trabéculas o bandas hiperecogénicas en su interior que le dan el aspecto en patrón reticular fino en red de pescar. Y de acuerdo a si el quiste que se rompe es un quiste de cuerpo lúteo, vamos a tener el signo del anillo de fuego, que es un anillo hiperecogénico con señal Doppler positiva periférica en forma de anillo, justamente. Estas son distintas formas de presentarse el quiste hemorrágico. En la primera imagen tenemos una imagen característica como describí antes, una imagen redondeada, bien definida, con refuerzo acústico posterior, y la imagen en red de pescar o con reticulado fino en su interior. Después en la imagen de la derecha tenemos el anillo de fuego en otro tipo de presentación, debido a la ruptura de un quiste de cuerpo lúteo. En esta imagen de la izquierda abajo tenemos un quiste hemorrágico con la presencia de un coágulo en su pared, que para diferenciar de un nódulo neoplásico tenemos que observar que el coágulo es cóncavo, es hiperecogénico y no es vascularizado. Si fuera un nódulo neoplásico es todo lo contrario, es convexo, isoecogénico y muy vascularizado. Y en la imagen de la derecha abajo tenemos la presentación más aguda, donde se observa una masa más hiperecogénica que la anterior. El diagnóstico diferencial es con endometriomas, torsión de anexos y absceso tubo-ovárico, y el manejo depende del tamaño. De 3 a 5 centímetros no sugieren seguimiento, ya que no presentan mayores complicaciones. Mayor a 5 centímetros se le hace seguimiento con ecografía en 6 a 12 semanas o con resonancia magnética. Y en pacientes en posmenopausia hay que considerar siempre, ante un quiste hemorrágico o una masa con esas características, considerar siempre una neoplasia. Y obviamente seguir con resonancia y eventual cirugía. Pasamos a rotura de quiste hemorrágico. También es una entidad frecuente, se asocia al líquido libre en la pelvis o cavidad abdominal. Y en la ecografía vamos a ver una imagen desde anecoica a compleja. En este caso, puse un ejemplo de una imagen típica de un quiste hemorrágico con las características ya mencionadas, y se observa en la periferia
líquido peritoneal que corresponde a la hemorragia. El manejo es expectante, ya que es un cuadro autolimitado, excepto que presenta un excesivo sangrado con riesgo de shock. Pasamos a la torsión de ovario. Bueno, eso estaba bien ordenado. Es infrecuente, pero es grave cuando se produce. Se produce tanto una torsión parcial o completa del ovario o la trompa o de ambos sobre el ligamento suspensorio y el pedículo vascular. Eso produce una afectación del flujo vascular y linfático, lo que lleva a una congestión del parénquima, infarto y necrosis, si se deja evolucionar naturalmente. Y se puede producir ante anexos normales o ante quistes o masas mayores a 5 centímetros, perdón, por ejemplo, en relación a un teratoma quístico maduro, que esa sería la causa de la torsión. En la ecografía vamos a ver como principales signos un ovario aumentado de tamaño, más de 4 centímetros, hiperecogénico debido a la congestión. El signo de collar de perlas, que pasa a la siguiente, se observa acá, se produce por el desplazamiento de los folículos hacia la periferia, y también se comparte este signo con el síndrome de ovario poliquístico, pero en este caso el ovario está agrandado, o sea, aumentado de tamaño y más ecogénico en su interior, en el centro. También podemos observar útero desviado hacia el ovario afectado. El signo del remolino es patognomónico y se da cuando se observa el pedículo en un corte transversal o longitudinal y se observa el aspecto de remolino por la torsión. Y tienen Doppler positivo central, lo que nos ayuda a definir si es un ovario viable o no. Y en esta imagen de la derecha coloqué para ver un estadio mucho más avanzado donde se observa en topografía anexial una gran masa anecoica que corresponde ya a una fase de necrosis. Las complicaciones pueden ser infarto del órgano, hemorragia, necrosis, infección y peritonitis. Y el diagnóstico diferencial es con quistes hemorrágicos, enfermedad inflamatoria pélvica, endometriomas. El manejo es sí o sí una cirugía de urgencia para tratar de mantener viable la mayor cantidad de tejido ovárico. Ahora pasamos a endometriosis. Se define como un tejido endometrial funcionante fuera de la cavidad uterina. Se presenta de dos maneras. Externa se define como endometriosis e interna como adenomiosis, y los síntomas más representativos van a estar dentro de este cuadro, de este último. La localización más frecuente, el 80%, es en ovario, y le siguen en menor frecuencia ligamentos uterinos, fondo de saco de Douglas, peritoneo pélvico, trompas uterinas, vejiga y rectos sigmoides, entre otras localizaciones mucho menos frecuentes. La clínica es una triada clásica que solo se presenta en un 10%, pero la triada consta de dispareunia, dismenorrea e infertilidad. Y un hallazgo típico, los hallazgos típicos son implantes endometriósicos, endometriomas o quistes de chocolate y adherencias. En la ecografía lo que vemos es una masa anexial con ecos en su interior que varía desde 1 a 10 centímetros, tienen Doppler color negativo y se presentan en topografía anexial. Vemos acá el útero conservado y esto podría corresponder a las zonas de endometriosis. Estas imágenes muestran el típico quiste de chocolate, una gran masa de bordes definidos con finos ecos en su interior, hipoecogénica con finos ecos en su interior. En la imagen del medio se observa ya el mismo quiste de chocolate, pero con un nivel líquido debido al sedimento de elementos hemáticos. Y en esta otra imagen de la derecha
Vemos otro ejemplo donde se puede observar al ovario en la región central y adyacente al mismo una gran imagen redondeada de bordes definidos, y en este caso ya presenta múltiples septos en su interior. También se puede presentar así. La resonancia magnética es altamente sensible y específica, ya que distingue de un absceso tubo ovárico. El diagnóstico diferencial se hace con una enfermedad inflamatoria pélvica, quistes hemorrágicos y tumores ováricos. Y el manejo es un control anual, ya que 1% malignizan. Pasamos a enfermedad inflamatoria pélvica. Corresponde al 24% de las consultas. La clínica es dolor pélvico agudo, fiebre, secreción vaginal y dolor a la movilización cervical. La evolución es que se produce una endometritis, luego a la evolución natural sería una salpingitis y por último un absceso tubo ovárico. Se da secundario a una infección del aparato genital por vía sexual, frecuentemente por Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. En la ecografía lo que vemos es como signos indirectos, por decirlo de una manera, líquido libre en pelvis y trompa uterina dilatada. A veces se presenta solo con líquido libre en pelvis, por eso hay que basarse mucho en la clínica, el interrogatorio y el laboratorio. Y ya en un estado más avanzado podemos estar frente a un Piosalpinx, donde se observa una estructura tubular serpinginosa con material ecogénico en su interior, como estamos viendo en este caso, que corresponde a pus. Niveles líquido-líquido también se puede observar, o realce aumentado en la tomografía. En este caso tienen Doppler positivo. Y en estas imágenes observamos justamente la dilatación de la trompa con contenido ecogénico en su interior, igual que en esta imagen. Esta es una imagen de un absceso tubo ovárico, donde vemos a la izquierda el útero, dentro de todo respetado, y adyacente al mismo se encuentra esta imagen más hipoecogénica con ecos en su interior o estructuras finas en su interior, que correspondía al absceso tubo ovárico y una dilatación de la trompa acompañante. Y esta es un corte transversal de la misma imagen. Esta podría ser la trompa dilatada. Hidrosalpinx, esta es una paciente nuestra de 30 años que consultó por dolor abdominal agudo, donde se observa una dilatación importante de la trompa uterina, sin contenido en su interior, bien anecoica, que sumada a la clínica se llevó al diagnóstico de Hidrosalpinx. Y esta es una imagen del libro de Hidrosalpinx, donde se observa una similitud con la de nuestra paciente, y en este caso presenta sedimento de contenido hemático. El diagnóstico diferencial de la enfermedad inflamatoria pélvica es con endometriomas, quiste hemorrágico, tumores ováricos y apendicitis. Y el manejo es con ecografía y tomografía. Y en el caso de un estadio más avanzado, se realiza la laparoscopía o la laparotomía para evaluar la complejidad. Después pasamos a embarazo ectópico. Se define como la implantación del saco gestacional fuera de la cavidad endometrial. Como vemos en este esquema, hay distintas localizaciones. Puede ser cervical, que se confunde con una implantación de un saco gestacional, un embarazo normal, pero de implantación baja. También se puede implantar en la zona de cicatriz previa, en la zona intersticial o del istmo, en las fimbrias de la trompa uterina y en el ovario, o en la cavidad abdominal. Y dejé por último, porque es el lugar más frecuente, el 95%, en la trompa.
Considerar ante qué cuadro, ante un cuadro con subunidad beta positiva y ausencia de gestación intrauterina. Eso es básicamente lo que nos tiene que hacer pensar que se trata de un embarazo ectópico. O al revés, si vemos una imagen sospechosa de saco gestacional, sospechosa de embarazo temprano, sugerir solicitar siempre una subunidad beta. A medida que aumenta de tamaño, aumenta el riesgo de sangrado y cuando hay rotura se presenta con dolor agudo y sangrado vaginal. ¿Quiénes tienen predisposición a esto? Las pacientes con antecedentes de salpingitis, DIU o tratamiento de esterilización y embarazo ectópico previo. En la ecografía vemos un saco gestacional sin signo del doble anillo. Otros hallazgos también sugestivos son un embrión o saco gestacional extrauterino con latidos cardíacos fetales, como en este caso, masa anexial sólida o compleja, engrosamiento del endometrio de 8 milímetros como signo indirecto. El signo de la línea es una línea ecogénica a nivel del endometrio que se continúa hacia el fondo uterino y puede estar en comunicación con el saco saco gestacional de implantación ectópica. El signo de la rosquilla es otro signo que podemos observar, que es este de abajo. Es un anillo hipocogénico que envuelve a un contenido líquido, que el anillo corresponde a tejido trofoblástico. También puede haber líquido libre intraperitoneal. Estas son más imágenes donde vemos de vuelta el signo de la rosquilla y en este caso vemos el embrión de 1,9 milímetros medido acá. Y en la imagen de la derecha vemos el engrosamiento del endometrio y en el caso del signo de la línea podemos ver la línea ecogénica del endometrio y se continúa hacia el saco gestacional. Diagnóstico diferencial. Tenemos que tener en cuenta si el embarazo ectópico es roto o está indemne. Si es un embarazo ectópico roto, hay que pensar en una rotura de quiste hemorrágico y si no está roto, en un cuerpo lúteo, quiste hemorrágico y endometriosis. Y el manejo también depende de esa característica. Si está roto es una emergencia y se deriva a cirugía urgente. Y si no está roto, hay que valorar el tratamiento médico con metotrexato. Por último, pasamos a los miomas complicados. Los miomas son los tumores benignos más frecuentes del útero. Es frecuente en mayores de 30 años y como la localización puede ser intramural, subserosa, submucosa, y en este esquema se describe bien todos los tipos de localización. Empezando por los submucosos, tenemos el pediculado que se dirige hacia la luz, hacia la cavidad endometrial, y el otro tipo de submucoso que tiene menos del 50% de contacto con el miometrio. Y así vamos viendo distintos grados. Por ejemplo, este tiene más contacto con el miometrio, ya es intramural. Este también es intramural, pero contacta con el endometrio. Esto es puramente intramural. Y este ya se dirige hacia la subserosa. Por último, tenemos subserosos también pediculados o no pediculados, de los cuales este tipo 6 lo describe el diagrama como subseroso con menos del 50% de contacto con el miometrio y el pediculado. La clínica puede presentarse con dolor y a veces sangrado o exudado, febrícula y leucocitosis o pasar inadvertidos, pero estamos hablando de los complicados. Así que pueden presentar esa clínica. Cuando hay torsión y necrosis, hay ausencia de señal Doppler o realce en la tomografía. En la ecografía vamos a ver masas sólidas, homogéneas o heterogéneas, y un 10% presentan calcificaciones. En este caso vemos al útero en un corte transversal, el fondo uterino, y
una imagen en contacto con el mismo, bien definida, y con una zona más hipoecogénica que corresponde a una degeneración que también pueden sufrir los miomas. Una degeneración hialina en este caso. El diagnóstico diferencial es con masas anexiales ante miomas subserosos y el manejo es miomectomía en caso de torsión o embolización del mioma en casos seleccionados. Esto es un resumen nada más, no lo voy a leer todo, pero está muy lindo porque tiene las entidades que nombré y las claves diagnósticas, los diagnósticos diferenciales y cuál es el seguimiento o el accionar con dichas patologías. Como conclusión, tenemos que cambios fisiológicos normales pueden ser causa de dolor. Las mujeres, o sea, en pacientes mujeres, tenemos que tener presente las causas ginecológicas de abdomen agudo. La ecografía es el método inicial y sumado a la clínica y la tomografía facilitan el diagnóstico y un eventual tratamiento.